Bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Opengato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Hoy día vamos a hacer un comentario, como es habitual, pero nos vamos a referir al Taekwondo esotérico. Voy a explicar primero qué significa lo esotérico y lo exotérico, ¿ya? Lo exotérico es lo que maneja la gente común y corriente sobre cualquier tema, sobre lo que sea, sobre religión, sobre educación, etcétera, ¿no es cierto? Lo que la gente ve superficialmente de cualquier proceso o de cualquier institución. Y lo esotérico es aquellos elementos que son internos, que solo manejan aquellas personas que son parte de una institución o que son parte de un determinado proceso. Cuando hablamos de los bomberos, por ejemplo, o hablamos de la Iglesia Católica, o hablamos de los ejércitos, etcétera, normalmente estas instituciones tienen un lenguaje y tienen ciertos conocimientos que son internos, o sea, son solamente para los miembros de la institución, o sea, para los bomberos, para las Fuerzas Armadas o para las determinadas religiones, ¿no es cierto? Todos tienen un corpus teórico que es interno y que se le enseña a la gente que es parte, ¿no es cierto?, del proceso. O sea, la gente católica, ¿no es cierto?, recibe un catecismo, que es una información más interna sobre de lo que se trata la doctrina cristiana, por ejemplo. O en el caso de los bomberos, ¿no es cierto?, aquella capacitación que compete solamente a la parte más objetiva del trabajo de los bomberos, o de los ejércitos, ¿no es cierto?, el lenguaje interno y el manejo de ciertos elementos que son internos de cada institución. Entonces, aquellos elementos que son internos se llaman esotéricos o que están adentro, y los exotéricos son lo que la gente puede ver superficialmente, pero que no, como no es parte de la institución, no conoce los elementos internos. Con el caso de las artes marciales en general y del taekwondo en particular pasa algo parecido, ¿no es cierto? Hay una visión superficial de las artes marciales, como hemos comentado muchas veces, pero también hay una parte interna, una filosofía, ¿no es cierto? Un corpus teórico de aquellas personas que sí practican y que sí participan de las artes marciales. En el caso del taekwondo, por ejemplo, hay un proceso que comienza con el cinturón blanco, ¿no es cierto?, que es un proceso de integración y de conocimientos y habilidades que se aplican solamente a aquellos que practican el taekwondo y que conocen a aquellos que practican el taekwondo. Las instituciones también tienen ciertos ritos, ciertas ceremonias, ¿no es cierto?, que podríamos llamar de iniciación, donde la persona que es una persona común y corriente, a través de esa ceremonia se integran, ¿no es cierto?, al proceso que están viviendo. En el caso de las artes marciales, cuando la persona da su primer examen, ¿no es cierto?, se está incorporando, se está iniciando en la práctica de las artes marciales. En el caso del taekwondo, por supuesto, es lo mismo. La persona se está integrando a este proceso que podemos llamar, ¿no es cierto?, proceso básico, que son los colores de los cinturones. Y cada color de cinturón tiene una materia, tiene una información teórica que requiere ser examinada. Cuando el alumno da examen, ¿no es cierto?, también tiene que conocer un cuerpo teórico específico, una cantidad de conocimientos específicos que son del orden interno del arte marcial que practica, en este caso el taekwondo. Desde saludar, ¿no es cierto?, desde los protocolos básicos, los principios y ese tipo de cosas son elementos que podríamos llamar internos, que el practicante maneja porque está practicando, ¿no es cierto? No solo los estudia, los memoriza, sino que tratamos de que los integre, ¿no es cierto?, a su formación, particularmente los principios, los protocolos y ese tipo de cosas. Como les digo, que toda institución tiene, o sea, como les decía yo, los bomberos, la masonería, etcétera, todas estas instituciones tienen ciertos elementos que podríamos llamar iniciación a la actividad interna de estas instituciones. En el caso del taekwondo en particular, cuando el alumno cumple el primer ciclo, llega a dar su examen de cinturón negro, esa es una iniciación, ¿no es cierto?, a una etapa superior que podríamos llamar, ¿no es cierto?, del plano de los cinturones negros, con una acumulación de conocimiento y una acumulación de habilidades que son particulares del practicante taekwondo cinturón negro.
que son distintas que los conocimientos o las habilidades que tiene un cinturón de color, ¿no es cierto? Por eso cuando un cinturón de color se enfrenta a un cinturón negro, digamos, se ve complicado. ¿Por qué? Porque el cinturón negro sabe más, y sabe más en cuanto a conocimiento, pero también tiene más experiencia, también tiene más habilidades acumuladas con el tiempo. Es una experiencia acumulada, ¿no es cierto?, que le da la categoría cinturón negro. Pero para ser cinturón negro se necesita una cierta ceremonia, ¿no es cierto?, una cierta ritualidad para incorporarse a este nuevo proceso que es de los cinturones negros. Yo sé que en general, digamos, esto se toma superficialmente, por tanto alguien puede tomar un examen para cinturón negro corriente, común y corriente, donde se le miden las habilidades y se miden conocimientos básicos, y entonces se integra este proceso hacia el cinturón negro. Sin embargo, en el taekwondo en particular, como hemos conversado anteriormente, existe una filosofía, ¿no es cierto?, como lo hemos visto con el maestro Lee Chang-ho, ¿no es cierto?, una filosofía profunda vinculada a conceptos que son confucionistas, taoístas. ¿Por qué? Porque la cultura coreana ha sido históricamente influenciada por la filosofía confucionista y por la filosofía taoísta. Eso se ve reflejado en la bandera de Corea, se ve reflejado en el simbolismo en los pumse, se ve particularmente los taeguk, que son los ejercicios de colores. Entonces, todos estos ejercicios de colores tienen, ¿no es cierto?, un trigrama, como habíamos visto alguna vez, un simbolismo, un significado, que se van integrando, ¿no es cierto?, y en la suma de todos estos elementos, de todos estos simbolismos, ¿no es cierto?, se van integrando a completar este proceso que podríamos llamar de GUP o de colores, para finalmente cerrar este proceso, cerrar este ciclo básico y ingresar a este otro proceso superior que es el de cinturón negro. Eso tiene un lado técnico, tiene un lado deportivo, tiene un lado de acumulación de experiencia en el combate y en el ejercicio mismo del deporte, pero también tiene, como decíamos, hemos dicho muchas veces, una filosofía relacionada, una filosofía que está dentro del marco de la cultura coreana. Y aquellos que conocen, ¿no es cierto?, esta filosofía y conocen un poco este marco cultural de la milenaria tradición coreana, entonces se integran a estos conceptos de cinturón negro, ¿no es cierto? ¿A dónde voy con todo esto? A que existe una tradición metafísica, ¿cierto? Una tradición que no es estrictamente material, que no es estrictamente física, que tiene que ver con conocimientos intelectuales, que tiene que ver con conocimientos experienciales, ¿no es cierto?, acumulados durante un tiempo determinado, que va modificando mi carácter, que va fortaleciendo mi carácter, que va desarrollando mi mentalidad dentro del contexto, ¿no es cierto?, guerrero, que significa el origen, las raíces propias del taekwondo y de todas las artes marciales en general, ¿ya? Por tanto, ¿podríamos decir que el taekwondo tiene una faceta esotérica? Sí, la tiene una acumulación de experiencia y de contenidos teóricos que son internos de los practicantes, que lo conocen los practicantes y que los practicantes tratan, en el mejor de los casos, de incorporar a su propia existencia, a su propia vida. Cuando se dice que las artes marciales son para toda la vida, se habla de una acumulación de experiencia y de conocimiento que le va dando una faceta superior, ¿no es cierto?, a su propia formación. Como decía el maestro Lee Chang-ho, ¿no es cierto?, el taekwondo es un proceso de desarrollo personal en 3 etapas, ¿no es cierto?, la técnica, el arte y el camino de vida. ¿Ya? Cuando decimos esto, cuando decimos que la acumulación de experiencia técnica más el concepto, la incorporación del concepto estético de la forma, por ejemplo, y la unión de estos dos elementos generan, ¿no es cierto?, un camino de vida, estamos hablando de un aspecto esotérico del arte marcial, un aspecto interno del arte marcial. Cuando el maestro Michel Echenique, ¿no es cierto?, uno de los precursores del taekwondo en Chile, por lo menos precursores del taekwondo civil en Chile, estaba trabajando estos conceptos, estaba trabajando el taekwondo en sus primeros desarrollos en nuestro país, él generó un concepto que llamaba el arte del poder interno. El arte del poder interno es justamente este contenido que viene de muy antiguo, que es parte de la filosofía taoísta, que, como les decía yo, influenció fuertemente la cultura coreana, y los valores propios del taekwondo vienen también de esta concepción, esta filosofía moral de Confucio.
Por tanto, cuando el maestro Michel Chenique hablaba del arte del poder interno, hablaba de estos elementos internos, metafísicos que dentro del concepto de Aristóteles, ¿no es cierto?, es lo que está más allá de lo físico. El taekwondo, la arte marcial en general y el taekwondo en particular tienen estos elementos metafísicos en el sentido de formación del carácter, en el sentido de formación intelectual y en el sentido de búsqueda de una trascendencia de la práctica para toda la vida. El deporte, ¿no es cierto?, tiene ciertos límites por la edad, ¿no es cierto?, por el desarrollo físico natural de la experiencia de un ser humano. El deporte tiene unas ciertas limitaciones, tiene unas ciertas edades que hay que respetar, y sin embargo, este otro contenido interno que yo les comento, este contenido filosófico, que podríamos llamar esotérico, o sea, interno del trabajo del taekwondo, es un trabajo de desarrollo personal concreto. Por tanto, como dice el maestro Li Chanho, el taekwondo, un proceso de desarrollo personal, un camino de vida, y como decía el maestro Michel Echenique, un arte del poder interno, ¿ya? La fuerza interior es algo para toda la vida. La voluntad, ¿no es cierto?, el espíritu indómito son para toda la vida. El deporte tiene sus facetas, tiene sus momentos cúspides y también sus declinaciones. Sin embargo, el espíritu que hay detrás del taekwondo es un elemento trascendente, siempre y cuando tomemos en cuenta estos elementos que acabo de mencionar, como la formación del carácter, como la formación intelectual y como esta percepción del taekwondo como camino de vida. Si uno toma el taekwondo como esto que acabo de expresar, ¿no es cierto? Camino de vida, ¿no es cierto? Que se expresa en lo físico, en lo intelectual y también en el espíritu indómito, como es uno de los principios del taekwondo, entonces nosotros podríamos decir que el taekwondo tiene una faceta esotérica, tiene una faceta interna, que un conocimiento interno, que requiere una iniciación, que requiere alguien, un maestro, que te guíe en este proceso que llamamos taekwondo. Y este maestro, ¿no es cierto?, te llevará en este proceso básico que son los GUP a una iniciación superior, como podríamos llamar la de cinturón negro. Yo insisto con esto porque no todo el mundo toma en cuenta esto y finalmente el examen de cinturón negro se puede convertir en algo común y corriente como cualquier otro examen o como algo de colegio, como lo que conocemos, ¿no es cierto?, como examen de colegio. Sin embargo, en el fondo, en las raíces profundas de la cultura coreana y del taekwondo en particular, existe esta noción de estos elementos internos que nos llevarán a un desarrollo personal y un camino de vida. Si el taekwondo tiene una filosofía profunda que considera la vida y la muerte y tiene una idea de trascendencia en cuanto a la vida, entonces es un camino esotérico. El camino de desarrollo personal del taekwondo es un camino, si uno lo toma con la profundidad necesaria, con la intuición intelectual necesaria, uno puede encontrar en el taekwondo un camino de vida real. Y si uno encuentra un camino de vida, no solo para desarrollar lo físico, sino también el carácter, el intelecto, insisto, y el espíritu indomable, que es principio del taekwondo, insisto, perdón por insistir en eso, porque es un principio del taekwondo, entonces uno está en un camino esotérico y las ceremonias del taekwondo son literalmente iniciaciones formales a este proceso y por tanto son una tradición metafísica. La tradición no está en tirar una patada de una determinada manera, porque eso puede ser mejor ahora que lo que se hacía antes, puede tener influencia científica, mejoramiento constante, que es la característica del taekwondo desde el punto de vista técnico. Sin embargo, ese mejoramiento continuo, ¿no es cierto?, de la técnica, esta incorporación de elementos científicos al proceso técnico y de entrenamiento, tiene también una faceta, como les decía yo, de formación del carácter y de intuición intelectual potente, ¿ya? Que si se toma en serio, insisto, y se realiza con la ceremonialidad y la ritualidad correcta, entonces se convierte en algo trascendente y es el eje o es una opción de tradición metafísica. Hay muchas tradiciones metafísicas, digamos, que podríamos nombrar. Está la tradición, no sé, de distintos tipos de orden, como órdenes de caballería, órdenes militares, órdenes religiosas, etcétera, que tienen su contenido interno.
El taekwondo tiene, por tanto, esta opción de desarrollo personal y por tanto es parte de una tradición metafísica. Así hay que considerarlo. Otra cosa es que se tome en serio, no se tome en serio, se lleven adelante las cosas como corresponde o no, o se vean solo de forma superficial. Eso no es culpa del taekwondo, eso son parte de lo que la forma en que la gente lo entiende. Que como el propio maestro Lee Chan-ho dice, no es la manera más profunda, sino que es más bien superficial. Si lo tomamos en serio, lo tomamos con profundidad, entonces sí, el taekwondo es una vía esotérica, como decía el maestro Michel, a través del arte del poder interno, o como dice el maestro Lee Chan-ho, un proceso de desarrollo personal para toda la vida. Dicho esto, cerramos nuestro comentario de hoy día en el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Hasta la próxima, si Dios quiere.